que debe empezar el próximo martes 21 de mayo y que la Corte ha pedido, teniendo en cuenta que tiene 9 recursos de queja de los abogados defensores, ha pedido el expediente. Cuando la Corte pide un expediente es porque quiere saber si aquellos recursos que tiene enfrente suyo tienen algo que ver, tienen algo que pueda cambiarse de lo que dice el expediente. Hasta ahí vos decís, ¿hay algo raro? Pareciera que no hay nada raro. ¿Por qué te digo esto? Porque el presidente usó esa palabra, la palabra raro. No hay nada raro en que la Corte, con semejante cantidad de recursos, pida esto. ¿Y qué dicen los abogados defensores? Dicen esto, son 51 obras públicas, de las cuales se han peritado entre 3 y 5, peritajes que no están terminados, que algunos de ellos van a estar terminados en agosto. Y se preguntan, ¿puede empezar un juicio sin la prueba suficiente? Todo indica que no, pero la Corte, haciendo gala de su poesía, dijo que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana. La cuestión que la fulana, la Corte, ayer dijo blanco y hoy dijo negro y no se le movió un pelo. A ver, explicamos básicamente en esta estructura de los ministros de la Corte quién es quién en esta decisión, en la de ayer y en la de hoy. Vamos. Ayer habían dicho, tráiganme el expediente porque como está el juicio no puede comenzar. Y hoy dijo, bueno, en realidad yo nunca suspendí el juicio, así que en tiempo oportuno van a poder comenzar. Ahora, un momentito, porque la Corte especuló con que si le pide el expediente al tribunal, el tribunal que va a juzgar diga, bueno, sin el expediente no podemos empezar, avisamos nosotros que el juicio se suspende hasta tanto la Corte nos devuelva el expediente. Efectivamente. Pero eso no pasó. No solo no pasó, sino que además la Corte pide el expediente. ¿Para qué pide la Corte el expediente? ¿Para sacarle fotocopia? No. Es un disparate pensar para esto. Analizarlo, verlo. Y de hecho así lo dice el comunicado que emitió la Corte hoy, que dice, quiero ver si se respetaron todas las garantías constitucionales. El debido proceso, la defensa en juicio, la paridad de armas. Yo no puedo entrar a jugar un partido de fútbol con 2 jugadores menos. Bueno, el juicio no puede comenzar sin que esté toda la prueba, por lo pronto la prueba que tiene que ejercer el derecho de la defensa. Vamos a contar quién es quién en esta historia. Mirá, el principal impulsor de esto que habían decidido ayer de pedir el expediente, este señor, el expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y este otro señor, el hombre de mayor poder hoy en la Corte, que es Horacio Rosati. A regañadientes los acompañaron Juan Carlos Maqueda, hoy el juez más antiguo de la Corte, y Elena Hayton de Nolasco, la única mujer del grupo. La vicepresidenta, la única mujer. Y Carlos Rosenkrantz estaba claramente en contra de esa postura. Cuando ayer era un hecho que se suspendía el juicio, lo que pasó fue que el tribunal oral que tenía a su cargo el juicio dijo, yo no me hago cargo de este problema, si la Corte decide que el martes no empiece, que lo diga ella. Le mandó el expediente, pero no notificó ni a la expresidenta, ni a la OA, ni a la UIF, ni a nadie de que se suspendía el juicio. Entonces la Corte se encontró con que tenía el expediente y que el tribunal quería arrancar el martes que viene. Si no se hacía el juicio, todos iban a señalar a estos 5 ministros, bueno, 4. A Rosenkrantz no lo señalan porque está fuera de esta historia. Claro, pero en el medio de todo esto, el 4-1, hubo una serie de presiones públicas y privadas, por la información que tengo. Las públicas tuvo que ver con todo el elenco del oficialismo, incluido el presidente de la Nación, y las privadas con algunos operadores, así se lo suele decir, que les mandaron algunos mensajes a algunos integrantes de la Corte. El ministro de Justicia, Germán Garabano, negó hoy en una conferencia de prensa que hubiera habido operadores en la Corte Suprema. Eso es tan cierto como que nunca hubo ningún operador en la justicia, en ningún gobierno, influyendo, porque la justicia, como todos sabemos, es un poder absolutamente independiente. Bueno, ponele. Ponele, pero vamos a escucharlo a Garabano. Dale. Escúchalo. Respecto al tema de la Corte, no, de ninguna manera, no hubo ningún operador. La Corte lo que ha hecho hoy, mediante un comunicado en el SIG, al que todos hemos tenido acceso, es aclarar una serie de puntos. Creo que es algo que es bueno que el Poder Judicial pueda dialogar en esto con la población y aclararle aquellos puntos que la población interpretó de otra forma y que realmente ayer generaron una masiva protesta, ¿no? A través de cacerolazos o ruidos en toda la ciudad de Buenos Aires y distintos lugares del país. Que no estamos diciéndole a la justicia condene a la expresidenta, lo que estamos diciendo es queremos que se haga justicia
y queremos que en el juicio se demuestre la inocencia que podrá demostrar la presidenta o culpabilidad en caso contrario. ¿Quién es responsable de lo que pasó? En ningún momento estuvo en peligro la posibilidad de hacer o no justicia. Digo, a ver, si a vos te instalan que este pedido de la Corte es igual a impunidad, vos salís y decís, nadie quiere impunidad en una sociedad. Pero eso no es cierto, porque nada impide hacer el juicio. Aunque se suspenda por unos días hasta que la Corte revise el expediente, eso no es sinónimo de impunidad. Ahora sí hay una posibilidad importante de impunidad, porque va a comenzar un juicio al que la propia Corte le advierte, vea, como está arrancando, acá podría haber un montón de nulidades. Y cuando un juicio se anula, es muy difícil que se vuelva a realizar. Acordate lo que pasó con el primer juicio de la AMIA. Se había anulado todo y la Corte tuvo que ir al rescate de eso para agarrar un pedacito chiquito, dejarlo vivo y a partir de ahí empezar a construir. Cuando un juicio se anula porque hay vicios procesales, es muy difícil que se vuelva a realizar. Hoy en las redes circuló la versión de que no había sido la presión de los funcionarios del gobierno, sino la presión popular. Habrá que recordar que presión popular para torcer un fallo de la Corte hubo cuando la Corte sacó el fallo del 2x1 a favor de los genocidas. Hubo 1 millón de personas en la calle, eso fue presión popular. Si la Corte cambió su criterio por los cacerolazos de noche, pues entonces tenemos una Corte de papel. Y además, yo digo que cualquier juez que no esté dispuesto a soportar las presiones, las soportan todos, hay presiones, esto es evidente, y pasa en todos lados, yo creo que debe renunciar a su función porque no está en condiciones de llevarla adelante de manera imparcial, que es como debe hacerlo. Lo concreto, Rosario, para pasarlo en limpio, hoy a esta hora, porque a esta hora anoche era completamente distinto, hoy a esta hora podemos decir que el martes próximo va a comenzar el primer juicio oral y público contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada Obra Pública. Es el primero de una serie que están esperando en Gateras. Escuché al presidente, habló de cosas raras. Como, además, al que le gusta el deporte, es el deporte, ¿no? O sea, competir con reglas claras y sin hacer trampa, ¿no? El fair play, y eso creo que es lo que necesita esta sociedad, ¿no? Esta reacción que se vio colectiva contra lo que pasó ayer en el tema judicial, ¿no? También te muestra que hay una Argentina que cambió y que queremos cosas claras, no queremos cosas raras, ¿no? Sí. Señor presidente, no ha habido cosas raras. Hay recursos frente a la Corte y la Corte pide un expediente. Y las cuestiones claras y las reglas hay que respetarlas para todos. ¿Cuál es la regla? Que uno tiene derecho a su defensa con todos los elementos de prueba, no con algunos y más o menos. Así no se hace justicia. Señor Espósito, he dicho. Básicamente lo que tenemos que decir es que la Corte Suprema está en estos momentos fotocopiando o escaneando la causa, que tiene casi 51.000 páginas. Y que la va a devolver. 10.000 páginas, 50 cuerpos. 50 cuerpos. Sí. Que lo previsto, lo que trascendió es que lo va a devolver mañana por la mañana. Con lo cual habrán fotocopiado o escaneado 10.000 páginas de un día para el otro para devolverlo. Y además la Corte había pedido para analizarlo, no para fotocopiarlo. Claro. Para fotocopiarlo no hacía falta que le llevaran el expediente. Lo concreto es que el juicio va a comenzar sin saber si va a seguir adelante, cómo va a seguir adelante y cómo va a terminar. Y vendrán los pedidos de nulidad de los abogados el próximo martes, además de que los acusados van a escuchar los cargos y algunos de ellos, si quiere, puede hablar, lo puede hacer. Los abogados seguramente van a pedir nulidad de lo que se está actuando. Lucía, repercusiones en La Rosada, contanos. Buenas noches, Rosario. Bueno, sabés que esta mañana hubo una reunión de gabinete a la que el presidente llegó exultante y tarde. Tarde porque ya sabía, antes de que se publique la resolución de la Corte, lo que iba a pasar. Llegó muy contento y en esta reunión de gabinete se definió que todos los funcionarios salgan a coro, como se escuchó en la conferencia de Garabano y Pinedo, a decir que no hubo lobby del gobierno, que no hubo presiones y que esto fue una consecuencia de la manifestación popular. En el gobierno ahora están celebrando este fallo por
Dos cuestiones. La primera, la más obvia, que el gobierno quiere a Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados, quiere esa foto, quiere a Cristina en el juicio, porque es parte del soporte de su campaña, lo venimos contando hace un montón, la polarización con el kirchnerismo y la lucha del gobierno contra la corrupción. Y la segunda es que este tema de la Corte alineó algunos díscolos que en los últimos días estaban casi insultándose entre las distintas líneas de Cambiemos. La venimos escuchando a Carrió, muy dura con sectores del gobierno, que ayer estuvo una hora en un programa de noticias criticando la supuesta decisión de la Corte. Entonces en el gobierno dicen, bueno, al final esto nos viene bárbaro, nos viene como anillo al dedo porque estamos todos unidos contra Cristina Kirchner. Eduardo Valdés, buenas noches. ¿Cómo va? A ver, lectura jurídica, le explicamos. ¿Política de todo esto? Yo primero me gustaría ir a abrazarlo al juez Carsoglio, a Alejo Ramos Padilla, a los miembros de la Cámara de General Roca de Valero. ¿No se está escuchando, Eduardo? A ver, un segundito porque me dicen que no se escucha. Hay un problema con el micrófono. A ver, sonido, si lo podemos arreglar. Mientras tanto, voy a saludar al doctor Diego Álvarez Boñar, abogado del fiscal Bidone. Doctor, ¿cómo le va? Rosario, buenas noches, gracias por estar. Porque bueno, ahí tenemos un fiscal altamente comprometido y que ha pasado por los distintos procesos. Pero sí, podemos decir que a diferencia del doctor Stornelli, ha cumplido con los llamamientos de la justicia. Pero ¿cuál es la situación de su cliente hoy? Hoy en el juzgado del doctor Ramos Padilla ha sido procesado y lo que decís, Rosario, exactamente es así. En el mismo procesamiento es un juez que dice lo que él considera que puede equivocarse o no, pero es un juez honesto, el doctor Ramos Padilla. ¿Qué delitos cree que cometió mi asistido? Recalca que ha prestado colaboración desde el inicio mismo del proceso. Esa es una diferencia con otras personas que se encuentran imputadas hoy en día en esa causa, ¿no? Bien, sí, Néstor. Sí, doctor, Bidone intentó ser desde un primer momento colaborador. Dijo, yo fui engañado, quiero colaborar, incluso le ofreció como arrepentido. ¿Por qué hoy está procesado cuando otros arrepentidos están en una situación, en otras causas, mucho más ventajosa? ¿Qué es lo que pasó ahí? Por empezar, hubo una distinción, el doctor Curi, que es el fiscal de la causa, tiene un criterio muy especial con el tema de lo que se llama el imputado colaborador. Es indudable, y con todas las personas que han visto lo que ha declarado el doctor Bidone, es indudable que tendría que haber sido tomado como imputado colaborador. Desde un primer momento, y creo que él ha ido variando su postura, el doctor Curi trató de obstaculizar la investigación. ¿Obstaculizar? Yo creo que sí. Hoy tengo sospecha que puede haber cambiado de actitud y querer avanzar, y ha pedido 50 y pico de medidas todas juntas. Pero esa es la diferencia y por qué no lo ha considerado en su momento. Cualquiera que vea su declaración ha visto que ha contado y ha ayudado a que pueda profundizarse en la investigación, y en el procesamiento se menciona hechos que aún no han sido totalmente detectados, pero lo procesan porque lo ha manifestado el doctor Bidone en sus declaraciones. Bien, ya seguimos. A ver si Eduardo ahora tiene bien el micrófono. Sí. Estabas diciendo que hay que felicitar al doctor Carsoglio y al doctor Ramos Padilla. Y ante este diagnóstico que hacían Néstor y vos sobre lo que está pasando en la Corte Suprema, el comportamiento de los máximos jueces de la Argentina, me da ganas de ir a abrazarlo a Carsoglio, de poder felicitar la valentía de los miembros de la Cámara de Mar del Plata, de la Cámara de General Roca con Nahuel, con el asesinato de Nahuel, y así sucesivamente, porque realmente... ¿Qué crees que hizo la Corte? Porque en definitiva tampoco había dicho que se suspendía. Pide el expediente, se sobreentiende que se suspende un juicio hasta que vuelva el expediente. Lo de la Corte es lamentable. La Corte pidió el expediente porque había una petición concreta, un recurso de queja presentado por 9 defensores, porque entendían que no estaban dadas las garantías para comenzar el juicio, puesto que de 51 obras públicas solamente se habían peritado 5, sí, ¿no? Entonces, es absolutamente cierto que corresponde terminar de auditar y de peritar las otras obras. Pero como lo único que ha preparado Cambiemos, los funcionarios políticos, desde Mauricio Macri para abajo, es poner a Cristina Fernández de Kirchner en el calendario electoral en tribunales, se les rompió el plan. Fíjate que pocas veces he visto lo que pasó en el día de ayer.
24 horas, vi que pedían el cambio de el presidente de la Unión Cívica Radical pedía que Macri no sea el candidato de la Alianza Cambiemos. El ministro del Interior del propio Mauricio Macri decía que habría que cambiar el candidato a presidente. Estaban nocaut técnicos. Lo único que los une es tener a Cristina en tribunales. No tienen, por supuesto que ni se les ocurre mejorar la situación económica de los argentinos, porque a nosotros la verdad es que si hoy los números electorales están como están, es porque ellos son un desastre gobernando, no porque nosotros seamos mejores, ¿no? Pero bajo ningún aspecto, el único plan electoral de Durán Barba es Cristina en audiencia en tribunales. A ver, hoy, Eduardo, en algunos canales de televisión ya se está diciendo que Cristina Fernández de Kirchner no va a ser candidata. Todavía ella no dijo nada, ni si lo va a hacer, si no lo va a hacer, pero que no va a ser candidata y que esto va a permitir que la economía baje el riesgo país, baje el dólar y esté todo maravilloso. Bueno, primero, así como digo que yo no soy la persona interesada, la persona que debe decir si Cristina es candidata o no es candidata, porque es una decisión de ella, debo decir que me tocó compartir con la expresidenta varias reuniones con empresarios muy importantes de la Argentina y no es este el planteo que le hacen a ella. Será empresarios vinculados a la bicicleta financiera los que plantean que Cristina puede ser un obstáculo para sus negocios, por supuesto, pero los empresarios que viven de la producción, del consumo, no tengan ninguna duda que piden por favor poder verla a Cristina Fernández de Kirchner. No comparto esos análisis. Y segundo, esto que decías que ya algunos periodistas estaban hablando de que Cristina se bajaba por esta... Miren, por cumplir con la justicia, Cristina no se va a bajar. Es más, Cristina ha ido a todas las audiencias que la han convocado, inclusive a ese día horrible que no existe en el mundo, que se nos miran como un bochorno, cuando fueron 8 indagatorias en un solo día. A ningún ser humano se le toma más de una indagatoria en un solo día. Me tocó acompañarla ese día. Si fue ese día que se podía negar y que el mundo iba a estar de acuerdo con ella, Cristina nunca ha obstaculizado la justicia. Lo que queremos es juicio justo. Lo que no queremos es este linchamiento electoral. Entonces, esto es lo lamentable. Y digo con dolor, los ministros de la Corte han dado un ejemplo muy feo para los jueces que se están jugando que haya justicia, de poder revisar y poder administrar lo que corresponde. Por eso no es un día feliz para la Corte Suprema de Justicia. Y espero que estos muchachos que gobiernan, aparte de sentarla a Cristina Kirchner en los tribunales, porque es para lo único que militan, puedan gobernar y mejorar la calidad de vida. Recién veíamos al padre Molero, que es un santo con el tema de la discapacidad. Bueno, eso duele mucho más que otras cosas, ¿no? Eduardo, hoy has pedido en Dolores la indagatoria para 2 diputadas, para la doctora Carrió y para Paulo Oliveto. Sí, bueno, hoy me presenté en el juzgado de Dolores, yo soy querellante allí y hemos entregado un escrito de 40 páginas donde hemos demostrado... Le hemos planteado al juez la connivencia entre D'Alessio, Elisa Carrió y Paula Oliveto. Bueno, acá está el abogado del fiscal Bidone, el propio fiscal Bidone cuenta cómo D'Alessio se le mete dentro del grupo del triple crimen, por ejemplo, y le pide que nombre permanentemente al doctor Aníbal Fernández, un adversario político de Carrió y de Oliveto, vinculándolo al triple crimen, cosa que intentaron hacerlo, hemos visto programas de televisión con eso. Eso es una de las pruebas que hemos mostrado. Después también con el caso Fariña, cuando la propia abogada de Fariña, la doctora Giselle Robles, muestra cómo Paula Oliveto se mostraba chat, se preocupaba para saber si le habían dado la libertad a Fariña para poder incidir sobre él, para que implique a Cristina Kirchner en la obra pública, cosa que después vemos que lo han coacheado, que no entendía nada de obra pública, lo hizo dentro del juzgado del doctor Casanelo. También hemos demostrado que la denuncia que hace Elisa Carrió, Paula Oliveto, sobre el tema de los audios
que habríamos conversado los presos de Ezeiza junto conmigo, son audios que no existen, audios ilegales. El propio juez de Loma de Zamora ha dicho que él mandó a destruirlo, y quien le entregó, está comprobado, quien le entregó a Paula Oliveto esos audios truchos fue Marcelo D'Alessio. Entonces, a partir de eso pedimos que se las convoque indagatoria. Doctor Boñar, ¿por qué su cliente termina siendo parte de este grupo y facilitando algunas cuestiones desde su lugar de fiscal, nada más y nada menos? Recién, como comentaba, una de las causas que tuvo relevante el doctor Vidone fue el conocido triple crimen de General Rodríguez. En un momento, en una reunión en la AFI, en el mes de febrero del 2016, le promete que va a prestar colaboración, por más que él ya había remitido la causa al juzgado de Servini y Cubría por incompetencia. Y es así que aparece primero Barreiro y luego aparece en escena el señor D'Alessio. ¿Pero quién le recomienda a estas personas? A D'Alessio se lo recomienda a Barreiro, y Barreiro dice que es enviado directamente de la AFI por el compromiso que habían tenido de cooperación. Pero el fiscal se reunió con los directivos de la AFI y le dijeron, mira, te vamos a mandar a estas personas para esa colaboración. En la reunión que mantuvo en la AFI, que fue con Magdalani y Arribas, lo que le dicen es vamos a prestar colaboración y para que pueda seguir investigando. Y en ese marco, en ese contexto, que aparece Barreiro, primera persona que aparece en la escena en el fiscal de Mercedes. Y luego Barreiro le presenta a D'Alessio como un especialista en tema narcotráfico. ¿Y le quieren direccionar la investigación a Vidone o Vidone termina siendo parte de ese direccionamiento? No, la investigación del triple crimen nunca fue direccionada. Vidone en eso nunca dejó que las recomendaciones que consideraba incorrectas, como lo que acaban de comentar, de involucrar ilícitamente, porque una persona que no hay ninguna prueba, involucrarla en un expediente penal es un delito, jamás lo compartió y jamás lo hizo. Por supuesto, D'Alessio no era el que lo imponía, sino que decía que era la doctora Carrió que tenía ese mensaje, que estaba muy enojada con él si no involucraba al doctor Aníbal Fernández en los hechos, ¿no? ¿Ves? Néstor, a ver, más claro hay que echarle agua, ¿no? Hay un episodio que Vidone cuenta en el marco de esa indagatoria, que es un diálogo que sostiene con el fiscal Stornelli en el momento previo en que él después va a declarar con una fiscal. Se reúne con Stornelli y Stornelli le dice qué cosa hay. Lo que cuenta Vidone lo contó ante el fiscal en uno de los motivos para ser colaborador, y luego ante el juez, que repitió exactamente lo mismo, es que en esa reunión que mantuvo fue el doctor Stornelli a hablar con la fiscal, que luego le recibió la declaración, y al volver le dice, mira, si no te preguntan que D'Alessio decía que a mí me conocía de hacía tiempo, desde el inicio de la causa de gas licuado, no lo digas. No se lo preguntaron y no lo dijo. Tiempo después vi, por curiosidad, googleando en un canal de un medio periodístico, una entrevista al doctor Stornelli, y decía que hace muy poquito tiempo él había conocido a D'Alessio. Supongo que por ese interés había pedido que por favor no comente que se conocían desde hace bastante tiempo, ¿no? Bien, vamos a decir que a diferencia de lo que suele ocurrir, el doctor Ramos Padilla no decide las prisiones preventivas, ¿no es cierto?, en torno a los procesamientos. Son sin prisiones preventivas, teniendo en cuenta que una persona puede estar en esa condición hasta llegar a un juicio oral. Exacto. No es como en otras causas que recién al comienzo me hicieron una pregunta, la diferencia con otras causas de la Ciudad de Buenos Aires, cómo se trata a los arrepentidos, sino que el doctor Ramos Padilla lo deja en libertad porque entiende que siempre estuvo a derecho, siempre colaboró y no se dan los motivos para que pueda entorpecer en un futuro el normal desenvolvimiento de la causa. Ahora, ¿su cliente pecó de ingenuidad y hasta dónde? Porque me cuesta entender esa parte, doctor. Siempre entendió que la información que le suministraba D'Alessio era para poder avanzar en la causa del triple crimen. Y tan así que existe vínculos de las personas. Lo que pasa es que esa información luego era mal utilizada para fines ilícitos e independientes por D'Alessio. Como podemos saber, hasta totalmente privados, como es las extorsiones, o a nivel político, como fue con gente del radicalismo de Corrientes. Eduardo. Bueno, él está hablando del gobernador Colombi, precisamente, que fue extorsionado por D'Alessio, también los empresarios traficantes, el empresario Cifuentes, que usaban información que le pedían a Vidone. Vidone pensaba que era para alguna investigación que tenía que ver con las cosas que hacía para el triple crimen, y él las usaba para sus negocios personales o para, por ejemplo, ¿no?, que ahí no tuvo que ver Vidone, él
ex marido o la ex pareja de la actual mujer de Stornelli, que, mira, solamente con ese hecho Stornelli no merece estar al frente de ninguna causa, porque usar a D'Alessio, pedirle a D'Alessio que hiciera toda esa investigación internacional. Yo hoy leía la declaración de Castañón, donde decía que han investigado hasta en Estados Unidos quién es su jefe, qué esto, qué el otro. Ver la precisión que tuvo esa investigación, con el único objetivo de ponerle cocaína en el equipaje que él venía como piloto de aviación, es simplemente eso ya no merecería estar al frente de ninguna causa Carlos Stornelli. Eduardo, doctor, muchas gracias por haber venido. Una Gracias información exclusiva les doy. El secretario de Justicia, Santiago Otamendi, integrante cercano obviamente al ministro Germán Garabano, presentó su renuncia, hoy reunió a sus colaboradores, se despidió